tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, semejanza de triángulos. Entonces, para comenzar tenemos lo siguiente. Definición. Dice, dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores tienen igual medida y lados homólogos proporcionalmente. ¿Qué quiere decir lados homólogos? Lo siguiente, ¿no? Si por ejemplo alfa, ¿qué se le opone? Este lado, ¿no? El lado BC. ¿Ya? Digamos que esto es X, distancia X. Y alfa, y en el otro triángulo, a alfa, ¿qué le tiene que corresponder? El lado Y. Por lo tanto, ¿cuáles son los lados homólogos? X y Y. ¿Por qué? Porque son los lados que se le oponen a alfa. A eso se refieren que los lados homólogos, ¿ya? Son ¿qué? Proporcionales. Listo. ¿Qué más? Los lados homólogos son aquellos lados opuestos a los ángulos de igual medida. Ahí justo lo que les decía, ¿ve? Los lados opuestos al ángulo de igual medida. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Símbolo de semejanza. ¿Cuál es el símbolo? Esto, ¿no? ¿No es cierto? Más o menos aparentemente así. Dice, se lee es semejante, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí en el gráfico el triángulo ABC es semejante, así se lee, ¿no es cierto? Al triángulo PQR. Entonces, ahí tenemos lo que viene a ser, ¿qué cosa? La definición, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pares de lados homólogos, lo que les decía hace un momento. AB, ¿no es cierto? AB, esta distancia, y PQ. ¿Cuál más? BC y QR. BC y QR. ¿Cuál más? AC y PR. ¿Listo? Esos son homólogos. Acuérdense, chicos, que es el lado opuesto al ángulo. Porque no siempre vas a tener así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal? Este triángulo PQR inicialmente era así. A ver, allá. ¿Qué tal si yo tenía que este triángulo PQR ya, digamos que en ese triángulo PQR yo tenía así, volteado la imagen. ¿A qué se le pone alfa? Y, verde, ¿no es cierto? A alfa se le pone verde. A alfa se le pone verde. Entonces, chicos, no siempre van a tener de esta forma. No siempre van a tener de esta forma el triángulo. Así, ordenadito. Alfa acá, a la izquierda y abajo. Alfa a la parte izquierda y abajo. No, no siempre. ¿Ya? Va a haber casos en que van a tener que el triángulo volteado o mirando hacia otro lado. Entonces, mejor nos grabamos qué cosa. Que a alfa se le pone verde. A alfa se le pone verde. Así. ¿Ya? No siempre va a estar ordenado, mejor dicho, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Lo siguiente, ¿no es cierto? Dice que se cumple que la, que la división, la proporción de los lados opuestos son proporcionales, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? AB sobre PQ. PQ, ¿dónde está PQ? Acá, ¿no? PQ. ¿A qué es igual? A BC sobre QR. Y a la vez también esto es igual a AC sobre PR. Entonces son proporcionales. Entonces la semejanza, ¿para qué te sirve? Para hacer esta igualdad. Y con esta igualdad podemos hallar ¿qué cosa?
alguno de los lados que nos pidan, ¿no? Listo. Criterio de semejanza de triángulos. Dice, caso 1. Dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos ángulos respectivamente de igual medida. Entonces, por lo menos dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos ángulos respectivamente de igual medida. Por ejemplo, en el gráfico tenemos, ¿no es cierto?, medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo QPR y medida del ángulo BCA es igual a la medida del ángulo QRP. Entonces decimos que ambos triángulos que son semejantes. ¿Qué más tenemos? Caso 2 dice, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo de igual medida y la longitud de los lados que se determinan entre dicho ángulo. ¿Qué quiere decir longitud de los lados que se determinan en dicho ángulo? Quiere decir que son los dos lados que forman al ángulo, ¿ya? Longitud de los dos lados que se determinan entre dicho ángulo. ¿Qué quiere decir de toda esa frase? Que son los lados que van a formar al ángulo, ¿ya? Dice, son respectivamente proporcionales, ¿no es cierto? Entonces, se cumple eso. Dice, en el gráfico, tenemos que medida del ángulo BAC, ¿a qué es igual? A medida del ángulo QRP y B sobre N, ¿no es cierto? Es igual a A sobre M. Y todo esto es igual a una constante. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos entonces. En este caso, ¿qué estamos en el caso? LAL. ¿Ya? ¿Qué quiere decir caso LAL? Lado, ángulo, lado. El anterior, que era ala, ¿no? El anterior, que era caso ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Ahí. Y el caso 3 dice, dos triángulos son semejantes y las longitudes de sus lados son respectivamente proporcionales. ¿No es cierto? En el gráfico vamos a tener lo siguiente, ¿eh? Que C sobre R, aquí es igual a sobre P, y esto es igual a B sobre Q. Todo esto igual a una constante. Entonces decimos que ambos triángulos son semejantes, ¿no es cierto? ¿Qué caso sería este? Triple L. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué caso tenemos? ALA, LAL y triple L. Son los tres únicos casos, ¿ya? No hay más. Son los tres únicos casos, ¿ya, chicos? No existe el caso, digamos, ¿qué otro caso puede haber? Ya, bueno, eso es nomás. Ya son los únicos casos que existen. No hay que inventar los otros casos, ¿ya, chicos? Son los únicos que existen. Ya, a ver, entonces hasta ahí tendríamos lo que viene a ser teoría, ¿ya? A ver, un ejercicio nomás, ¿ya? Para la parte de aquí. ¿Qué tengo aquí? Dice, si AB, ¿cuánto mide? 6, ¿no es cierto? BC, 10. PQ, 18.
PQ18 calcule QR, o sea, X, ¿cierto? ¿En qué caso? Primero vemos, ¿qué caso estamos? ¿Qué datos nos dieron al inicio? Simplemente ángulos, ¿no? Cuando no ponía mis datos. Ahí tenía ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué caso estaba? En el caso LAL. ¿No es cierto? Estoy en el caso ¿qué? Ángulo, lado, ángulo. Caso ALA. ¿No es cierto? Listo. Ahora sí coloco los datos, ¿ya? Acá era 6, 10, 18 y X. Por lo tanto, ¿qué son? Proporcionales, ¿no es cierto? 18. Puedo hacer lo siguiente. Puede ser el primero triángulo pequeño entre el triángulo grande o el triángulo grande entre el triángulo pequeño. A ver, vemos el pequeño entre el grande. En el triángulo pequeño a teta le corresponde 6 y en el otro lado a teta le corresponde 18. Entonces 6 es a 18 como, y ahora voy al triángulo pequeño. A alfa le corresponde 10 y a alfa le corresponde X. Entonces, ¿qué hago? Multiplico. Primero simplifico. Sexta 1, sexta 3, ¿cierto? Por lo tanto, X aquí va a ser igual a 10 por 3. ¿Cuánto sería 10 por 3? 30. Entonces, ¿cuál es lo importante de toda la teoría que les he estado diciendo, chicos? Las proporciones, ¿ya? ¿Para qué? Para hallar lo que viene a ser los lados. Siempre nos van a pedir una medida, ¿no es cierto? Y en este caso, para hallar una medida que necesito, esta proporción. Listo, hasta ahí tendríamos, chicos, los ejercicios.